Continuamos aquí con ustedes, mis amigos, y en este momento conversando con nuestro invitado y nuestro gran amigo, Adrián Lebrón, quien es experto en geopolítica, y con quien conversaremos tantos temas internacionales como algún tema de interés, como es la reforma fiscal. Muy buenas noches, Adrián. Bueno, hermano, yo como siempre encantado, Domingo, de compartir este espacio contigo y lógicamente con el público que sigue en el punto. Y hoy le vamos a poner el punto al tema de la reforma que se ha devenido en un tema de alta preocupación. ¿Cómo usted evalúa eso? Para los dominicanos. ¿Cómo usted evalúa todo este proceso? Usted escuchó, creo que hace un ratito, yo hablaba de todo lo que ha creado este torbellino, ¿no? de reformas que se plantean constitucional, fiscal. ¿Cómo usted evalúa esto? Lo primero es que el Ejecutivo ha querido abrumar tanto a la oposición como a la opinión pública con un sinnúmero de reformas todas al mismo tiempo. Eso es con la finalidad de que ni la oposición ni los sectores a los que estas reformas van a afectar puedan articular una defensa adecuada. Y yo pienso que esa no debe ser la actitud de un gobierno. Es decir, tratar de sorprender a los sectores, tratar de prácticamente hacerle cucaramácara y tú llevar al Congreso un sinnúmero de reformas de amplio impacto económico para el país y que entonces la sociedad no puede articular una defensa adecuada para protegerse incluso de muchos planteamientos que puedan haber allí que les afecten directamente. Yo pienso que esta apuesta, este estilo de hacer, de dirigir, de gobernar, va de la mano de privilegiar más la comunicación, más la forma que el fondo. Es decir, prácticamente al tú no poder profundizar en el contenido de ninguna de esas legislaciones, termina pasando lo que quiere el gobierno, que no siempre es lo mejor para el país. Y lo hemos visto. Porque este gobierno en 4 años ha tenido logros muy magros en términos económicos. Y estuve escuchando a analistas diciendo que la reforma de Luis es un acto de responsabilidad, porque es el que se ha atrevido. Mira, aquí en los últimos 15 años han habido varias reformas tributarias. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba hacer un pacto fiscal. ¿Qué implicaba el pacto fiscal? El pacto fiscal plantea que la revisión de los tributos de una reforma de amplio impacto no podía circunscribirse solo a los tributos, sino que tenía que tomar en cuenta también el gasto público y tenía que tomar en cuenta igualmente el crédito. Es decir, cómo el Estado se está endeudando. Sí, y lógicamente las exenciones y la manera en cómo el Estado está invirtiendo de forma indirecta en incentivando determinadas áreas económicas y por qué tiempo debe hacerlo. Sí, el pacto fiscal mandaba un consenso amplio, algo que está fuera de la discusión hoy en día. Este gobierno entiende que no tiene que consensuar nada. El pacto fiscal, al igual que el pacto educativo y el pacto eléctrico, el escenario natural del debate era el Consejo Económico y Social, que está instituido en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces este gobierno ha hecho caso omiso, ha mirado para otro lado y dijo no, va la reforma fiscal para el Congreso, va la reforma constitucional, va la reforma laboral. La reforma laboral, señor, el Código Laboral es del 1992, tiene 32 años el Código Laboral, que fue un código bastante avanzado en el momento que se aprobó. De hecho, el Código Tributario nuestro también es de 1992. Nuestro Código Tributario es la reforma más profunda que se ha hecho en República Dominicana, esa reforma del 92, la reforma de Balaguer. Y todavía estamos viendo el marco económico que tenemos en República Dominicana, el modelo está originado en esa reforma. Ahora, vamos a ver, ¿hace falta una reforma fiscal? ¿Hace falta un pacto fiscal? Yo creo que sí, yo creo que hace falta que el gobierno se le pueda poner coto a la forma en cómo gasta los recursos. Yo creo que a este gobierno que ha tomado 40.000 millones de dólares en 4 años, hay que ponerle control para saber cómo se está endeudando y para qué se está endeudando. Yo creo
entonces que este gobierno debe redireccionar los tributos hacia áreas que tengan un nivel que impulsen la competitividad nacional y que ayuden a la industria a ser más competitiva, pero también que ayude a combatir la evasión. Entonces, la deuda que ha incurrido el gobierno se constituye una afrenta a lo que es el plan de desarrollo del 30. Pero claro, porque es que este gobierno ha estado endeudándose para gasto corriente, lo que nunca ha pasado en este país. En los pasados 20 años, los gobiernos del PLD tomaron 32.000 millones de dólares prestados. ¿En qué tiempo? En 20 años. En 20 años. Pero en 20 años. Y es en 20 años, con ese dinero y parte de los tributos locales, esos gobiernos construyeron todo lo que usted ve, en términos de obras civiles, edificaciones, todo lo que usted ve. Luis ha tomado el 120% de eso en 4 años. ¿Qué te parece? ¿Cómo así? ¿Cuánto es eso? Si él tomaron 32.000 millones, él ha tomado 40.000. Ha tomado casi el 120% de lo que tomó el PLD en 20 años, lo tomó en 4. Ahora, la diferencia. Pero hubo pandemia y todo eso. Sí, no, pero ahí voy. Pero la pandemia, ¿qué es la pandemia, señores? De ese dinero que tomó el gobierno, ¿cuánto invirtió en la pandemia? No ha invertido 5.000 millones de eso en la pandemia. 5.000 millones de dólares en eso, en la pandemia, de lo que ha tomado. Entonces, este gobierno ha acelerado la necesidad de hacer una reforma fiscal. Pero la reforma que la República Dominicana necesita es una reforma consensuada con los sectores productivos, con las fuerzas vivas. Necesita una reforma que impulse la competitividad nacional, que disminuya la evasión. ¿Por qué que el presidente esa reforma fiscal hace muy poco esfuerzo en combatir el principal problema? ¿Sabes de cuánto es la evasión fiscal en República Dominicana? Eso es lo que dejan pagar los empresarios. Claro, que todo el mundo. Pero los que más evaden son los que más patrimonio tienen. Son los que más patrimonio tienen. Entonces, este gobierno no hace nada para combatir la evasión. Bueno, pero en vez de combatir la evasión, este gobierno quiere clavarnos para que pague el ñame, pague ITEVIS. La carne de cerdo, pague ITEVIS. La carne de res, pague ITEVIS. Las bebidas azucaradas como las maltas y otras bebidas, paguen ITEVIS. Entonces, todo eso va directamente, son impuestos indirectos que van directamente al consumidor y no discriminan. Entonces, esos impuestos indirectos le pasan una factura muy alta al exiguo presupuesto que tenemos nosotros, los dominicanos, que hemos pasado los últimos 4 años sufriendo con una galopante inflación. Pero lo mejor, Adrián Lebrón, esa ley impositiva es para obtener más recursos y hacer más inversiones. Bueno, eso es lo que se espera. Lo que espera la gente es que el Estado le cobre impuestos y él pueda ver resultados tangibles. Pero yo te voy a preguntar algo a ti. Y yo no te acabo de decir que este gobierno ha tomado 40.000 millones. ¿Sabes cuántos son 40.000 millones de dólares al cambio? Dinero. No, porque la calculadora no cuenta, está ahí. De error. 4 por 6. 4 por 6. Son 32. Son 320.000 millones de pesos. Pero no, será 7 por 4, 32. 7 por 4, sí, 32. Pero te digo 4 por 6 son 24. 24, son 240.000 millones. 240.000 millones de pesos que ha tomado este gobierno. ¿Y en qué lo hemos visto? ¿Cuáles son las obras, las grandes obras? Este gobierno no ha podido terminar 4 kilómetros, casi 6 kilómetros de metro del 9 al Alcarrizo en 4 años. Cuando yo recuerdo que entre el 2012 y el 2016 se inauguró la segunda línea de la Máximo Gómez hacia la carretera Mella. Entonces, y era tunelado, era por debajo de la tierra. Aquel es por arriba y no se ha podido terminar. Es decir, ¿cuáles son las obras? El teleférico de Santiago, que ahora resulta que lo hicieron y prácticamente no se está usando. Entonces, ¿qué va a quedar del legado de Luis Abinader? Yo quiero que a mí me cuente alguien en este país. ¿Qué es lo que va a quedar cuando Luis Abinader termine sus 8 años? ¿Qué va a recordar la gente?
Porque estos escándalos en el Palacio de Justicias, lo único que va a hacer es que cuando la escoba cambie de mano, vamos a ver de quién es la basura. Y a partir de ahí, los dominicanos sabrán que estos serán 8 años perdidos. Pero en algo tienen que estar invirtiendo, o sea, no. En gasto corriente. ¿Por qué el que la República Dominicana ha crecido tan poco? Es porque gran parte del presupuesto se está yendo en gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Gasto de servicio y de nómina. Gasto de servicio. O sea que hay más gente trabajando ahora. Hay menos gente, pero cobrando más. Peor todavía. Entonces este gobierno emplea menos personas, pero le paga más a la que tiene. Es decir, tiene una nómina alta, con poco personal, aunque ha aumentado, lógicamente, la nómina pública con relación al 2019, pero lo que usted tiene que tomar en cuenta es cuál es el resultado de esa nómina pública. Es decir, tenemos mejores servicios públicos. No me crea a mí, Adrián Lebrón, no me crea a mí. Pregúnteselo usted, pregúntele a su vecino, pregúntele al que vive al frente de su casa. ¿Usted hoy tiene mejor servicio de agua? ¿Tiene mejor servicio de energía eléctrica? ¿Usted tiene mejor servicio de transporte? ¿Usted está usted le está rindiendo más el salario que gana? ¿Cuáles son las cosas que usted entiende que este gobierno le ha mejorado? ¿Cuál es la mejora en el nivel de bienestar de la vida de usted? De la vida de la gente. Eso es lo que tenemos que preguntarnos aquí. Si vamos a hacer una reforma fiscal, se supone que es para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Pero lo que hemos visto en 4 años es un gobierno que se endeuda de manera inmisericordia y que invierte muy poco en una demanda agregada muy reducida, y la inversión pública, el gasto de capital, es el menor en los últimos 40 años. Es decir, este gobierno está invirtiendo menos en obras públicas que todos los gobiernos. ¿Qué es lo que debería de hacer? Entonces, si ha cogido, y usted dice que no lo ha empleado debidamente, y hay una reforma fiscal, y van a ingresar todo ese dineral que usted acaba de decir, ¿hacia dónde debe de abocarse el gobierno? Bueno, yo creo primero que si el gobierno quiere incentivar el crecimiento económico, tiene que invertir más en obras. Tiene que invertir más en carreteras, puentes, hospitales, escuelas, centros comunales, canchas. Es decir, para tú impulsar en la República Dominicana, el Estado representa como el 30% del PIB. Y si el Estado no invierte, la economía no crece. Entonces tú tienes un Estado que ha tenido las manos atadas y que cada vez más tiene menos recursos para poder invertir. Se está gastando el 25% del presupuesto en el pago de la deuda externa. Y la otra parte se está gastando en el subsidio eléctrico. Es decir, ¿qué es lo que queda del presupuesto público? Cuando tú tienes 1.500 millones de pesos al año de subsidio eléctrico y está pagando el resto en el servicio de las deudas. Lo que queda para servicios y gasto, inversión pública es poco. Pero su subsidio eléctrico no ha bajado, porque Punta Catalina, según tengo entendido, deja 500 millones al año de ganancia. Punta Catalina es la salvación del sistema eléctrico nacional. Punta Catalina es la obra mejor pensada y ejecutada de la historia, a pesar de que quisieron desacreditarla, pero este gobierno tiene 2 auditorías y nunca la ha publicado. ¿Por qué tú crees que el gobierno nunca ha publicado las auditorías que tiene de Punta Catalina? Porque no soportan, no aguantan que esas auditorías certifiquen que el costo de la planta era el correcto. No solamente eso, que la decisión de hacerla era correcta, que el servicio que está dando es óptimo y que esa planta redefinió el mercado eléctrico en República Dominicana. Eso es lo que no se admite. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos megavatios ha instalado este gobierno en 4 años? ¿Cuántos megavatios ha instalado este gobierno? Porque el gobierno anterior, 700 megavatios en Punta Catalina. Pero se instalaron también el Parque de los Cocos. Pero se instalaron también empresas fotovoltaicas de paneles solares que hay en Monteplata, por ejemplo, una de las más importantes. Es decir, la matriz de generación eléctrica se transformó en la gestión anterior. ¿Cuánto ha invertido este gobierno? ¿Cuántas megas se han instalado? ¿Cómo es posible que los dominicanos estemos volviendo, por ejemplo, a sufrir de apagones y de interrupciones eléctricas indiscriminadas por parte de las sedes? Porque las sedes pasaron de perder 19 y 20% promedio a perder 30 y 40%. Es decir, la deuda del total de la energía que coloca
las EDES hoy solamente pueden cobrar el 67, el 70%. Mire, ya que usted habla, nos queda un par de minutos y usted me habló de energía, yo estoy sufriendo apagones también. ¿Cómo usted evalúa la gestión del sistema eléctrico y sus funcionarios? Bueno, En breve minutos. no ha dado pie con bola este gobierno. Este gobierno puso primero al apellido Astacio, que era el presidente del Consejo Unificado. Eso fue un desastre. Las EDES, todos los indicadores de rendimiento de las EDES se han caído. Ahora traen a Celso Marrancini a tratar de enderezar el rumbo, pero con la sede nadie puede. Por eso es una estrategia que tiene el gobierno para ponerla en manos privadas. Va a poner la gestión de las EDES en manos privadas y lo he dicho en innumerables ocasiones. Bueno. Es una estrategia de que no funcionen para que la gente no se resista a que sean privatizadas. Bueno, o sea que estamos hablando de privatización de los servicios de la sede. Hacia allá vamos. Bueno, vamos a la pausa y continuamos con Adrián Lebrón en un momentito.